Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la cuarta y última temporada de Atypical o Atípico, una serie que nos ha propuesto Netflix y que nos mete dentro de la cabeza de Sam, una persona con autismo, para que entendamos y sintamos cómo él vive, se relaciona o incluso va consiguiendo los objetivos que se plantea en la vida. Todo esto lo hace desde una sencillez absoluta, pero con muchísima ternura y sabiendo tratar muy bien las emociones. Es una serie de por sí bastante relajada de ver y eso se agradece, en la que los dramas que se plantean tampoco son nada súper grave, pero que sí que ayudan a ir avanzando la historia y sobre todo a ir viendo cómo los personajes van creciendo y evolucionando. Esta cuarta temporada es un poco el broche final a toda esta historia. Todos y cada uno de los personajes terminan rompiendo de alguna forma las barreras que los limitaban, ¿no? Haciéndolos crecer un poquito más. Y yo me quedo con esta serie sobre todo por esa facilidad que tiene para transmitir sentimientos, para hacer de escenas cotidianas y sencillas momentos que realmente sí terminan tocándote un poco el corazón, y al final lo que sí que sientes es que te acaban cayendo bien de alguna forma todos los personajes, ¿no? Aunque es verdad que a lo largo de la historia quizá les tengas más manía a unos que a otros, pero al final, cuando entiendes el conjunto quizá de su evolución o de su forma de pensar, sí que terminas encariñándote con todos. Sam, al ser una persona con esta condición, no percibe los sentimientos del resto de personas de una forma más común, ¿no? Esto le hace tener menos empatía y eso es algo que caracteriza bastante al personaje, pero que a lo largo de la historia se va sobreponiendo a ello y relacionándose de una forma un poco diferente con su entorno, aprendiendo quizá a escuchar. Esta serie ha sabido reflejar muy bien cómo para las personas con este tipo de condición, con autismo, acciones que para otras personas pueden resultar sencillas o fáciles de procesar, a ellos les puede costar bastante más. Para mí además la actuación de Kyle Gilchrist como Sam ha sido muy pero que muy buena, de verdad, creo que lo hace muy bien. Y lo interesante también es que después, para aumentar esta representación de personas con autismo en la serie, han añadido un montón de actores y actrices que también tienen esta condición, con lo cual termina siendo una serie que de una forma u otra termina representando bien a este colectivo. Por lo tanto, como digo, una serie fácil de ver, muy fácil con la que encariñarse, porque tanto Sam como los personajes que lo acompañan resultan o terminan resultando realmente entrañables. Y ahora vamos a analizar la cuarta temporada, que para mí ha estado muy al nivel, ha dado un final muy acorde con respecto a lo que nos venía contando, con alguna escena muy emotiva, ahora la comentaré, y con una sensación de que por mí podrían casi haber seguido un poquito más la historia. Como que me he quedado con ganas de saber más de Sam y de su familia, aunque pienso que el final es absolutamente adecuado para lo que quería la serie mostrar y para cuál era quizá el objetivo o el tema principal de la historia. Así que ya sabéis, suscribíos, dejad un like y vamos ya con el análisis de Atypical o Atípico, la cuarta temporada, el final de la historia. Os voy a ir comentando de los capítulos cuáles han sido los momentos que emocionalmente más me han gustado, los mejores construidos, y comentándolos un poquito. La madre de Sam siempre ha sido una persona bastante sobreprotectora con su hijo, y cuando Sam decide mudarse para vivir con Shahid, pues aquí vuelve a tener otro conflicto similar, queriendo que esté cerca de su casa, intentando atraerlo, ¿no?, de distintas maneras, o intentando incluso hacerle sentir inseguro con respecto a vivir fuera de casa. Pero está muy guay porque el personaje de la madre ha ido evolucionando muchísimo con respecto a esto y cada vez ha ido asumiendo de una forma mejor la libertad de Sam, dejándolo de alguna forma volar, ¿no? Porque ella, percibiéndolo como alguien diferente, tenía miedo de que el mundo le hiciera daño, pero va entendiendo que al final, como cualquier otra persona, él también necesita salir de su zona de confort y relacionarse, ¿no?, con el mundo alejado de su familia. De hecho, al final es la propia madre quien termina convenciendo a Sam de que debe mudarse. Este tipo de cosas sí que me molan porque ves la evolución clara de los personajes. Y de este capítulo me quedo también con el momento súper poderoso de cuando Casey le cuenta a su padre que tiene novia. Ella tenía miedo de cuál iba a ser la reacción de su padre, pero ver cómo él reacciona de una forma totalmente natural y que al final parece que lo único que le importa es que ha sido el último en enterarse, le da a la escena un toque de ternura y de quitarle hierro al asunto, porque Casey estaba preocupada, que me ha gustado mucho. Del episodio 2 me quedo con un momento que creo que define lo que es el resto de la temporada, que es el instante en el que Sam está con el pingüino, ese pingüino al que va a visitar continuamente al zoo. Aquí Sam se da cuenta de cuál es su propósito o quizá lo que debe hacer en este momento de su vida, que es ir a la Antártida. Una persona a la que le costaba moverse para ir a la universidad, a la que le costaba quizás salir de casa incluso para hacer ciertas cosas, de pronto siente que el lugar en el que debe estar es la Antártida. Y muchas veces nos pasa esto también en nuestra vida. Hay cosas que nos cuesta hacer hasta que de pronto encontramos la motivación adecuada para ello. Sam, al lado del pingüino, se da cuenta de que eso es lo que quiere hacer. Quiere dibujar a los pingüinos que están en la Antártida, ayudarlos
a dar a conocer sus comunidades para ayudarlos incluso a sobrevivir, tal y como luego va explicando. Sam encuentra una motivación muy profunda que al principio hace dudar un poco al espectador incluso. ¿Cómo es posible que Sam vaya a ir a la Antártida, no? Creo que todos hemos dudado un poquito de si esta idea al inicio era real o era algo pasajero dentro de él, pero después vamos entendiendo que esto es lo que de verdad quiere hacer, que él quiere estar en la Antártida, a pesar de tener todo en contra para ir, con lo cual un momento clave de la temporada que define, como digo, los siguientes episodios e incluso el final de la historia. A pesar de que la historia de Paige en este restaurante de patatas no termina especialmente bien, en el tercer capítulo sí que me ha gustado cómo ella se va sintiendo poco a poco valorada en ese sitio, cómo a pesar de no ser quizá el lugar que esperaba o no estar quizá donde quería en un inicio y haber cogido ese trabajo, va viendo cómo también le reporta de alguna forma satisfacciones y cómo, lo que he dicho, va progresando y va mejorando ahí y sintiéndose valorada y útil. Hay muchas veces que terminamos en sitios y haciendo cosas que no pensábamos que íbamos a hacer, pero no por eso significa que ese no pueda ser nuestro sitio durante un tiempo. Y ver a Paige evolucionar y mejorar es un reflejo un poco de eso, de cómo podemos sentirnos incluso a gusto en un lugar que no creíamos que pudiéramos sentirnos así. Pero Paige también es un personaje que ahora, con la posible marcha de Sam, está muy tenso y explota, desanimándolo totalmente, ¿no? Haciéndole sentir que no puede ir a la Antártida, reflejando un poco incluso ese miedo que tiene el espectador de cómo va a irse a la Antártida si es una persona a la que le han costado un montón de cosas que a una persona sin autismo no le costarían, pero que para él han sido muy duras. Entonces esa inseguridad de alguna forma la expresa en la fiesta y es un momento bastante duro de ver, porque la persona con la que estás, tu pareja, debería apoyarte cuando tomas decisiones de este calibre, y a Sam esto le destroza, lógicamente. Del final del episodio 3 y del episodio 4, lo que más me ha gustado ha sido el duelo que siente el padre por la muerte de su compañero, por la muerte de Chuck. Es verdad que es un poco cliché, ¿no? Que justo el día que se jubila, pues al día siguiente se muera de un infarto, pero aún así la evolución emocional del personaje de Doug ha estado muy bien. El capítulo 5 mola bastante también porque Sam empieza a dudar él mismo de su capacidad de adaptación para ir a la Antártida. Siente que hay un montón de cosas que no va a poder hacer y en este punto es él quien duda de sus propias capacidades. Y otra vez, al igual que ocurre en los momentos clave de la vida de Sam, aunque su madre no quiera que él se vaya porque tiene miedo de lo que le puede pasar, vuelve a ser ella la que le da un empujoncito para decirle que ha sabido adaptarse a otros momentos de su vida, como por ejemplo cuando su padre se fue un tiempo y comenzó a expresarse a través de dibujos. Si fue capaz de adaptarse en ese momento tan duro de su vida siendo un niño, ¿por qué no va a ser capaz también de adaptarse a las condiciones que va a encontrar en la Antártida? Y esto, digamos que es el impulso que Sam necesita para seguir adelante con su sueño. En el capítulo 6 llega este instante después de las pruebas médicas que se hacen Shahid y Sam. Sam está con el tema en la cabeza de quién se va a encargar de su tortuga cuando él no esté, y está pensando en dejársela a Shahid, a Paige, aún no lo tiene claro. Pero Shahid le expresa a Sam que las pruebas a él le han dado algo negativo, que tiene que mirarse un problema que le han encontrado que tiene que ver con un tumor. Pero la cabeza de Sam en ese momento no procesa esa idea, él sigue pensando y dándole vueltas al conflicto que tiene en mente, que es quién se va a encargar de la tortuga. Pero claro, hay un instante en el que se da cuenta y recupera esa información que Shahid le contó y se da cuenta de la gravedad de lo que le ha contado su amigo, y entonces aquí cambia un poco la historia, abandona de pronto todo el tema que tiene que ver con su tortuga y se encarga de su amigo. Quiere protegerlo a su manera, intentando aprender a conducir, y de alguna forma el amor que siente Sam por Shahid, porque ambos tienen una relación muy profunda, también se deja palpar en la serie y lo expresa a su manera y es muy bonito de ver. En la siguiente parte de la historia diría que la protagonista es de alguna forma Casey, y ese conflicto que tiene sobre no saber a qué universidad quiere ir, qué es lo que quiere hacer en la vida y toda la presión que siente por tener que elegir y tener que dar la talla para llegar a la mejor universidad. Creo que es un punto de la vida por el que todos de alguna forma u otra hemos pasado, ¿no? Saber cuál es nuestro lugar, dónde tenemos que ir y sentir esa presión asfixiante de querer dar lo mejor de nosotros continuamente para demostrarle al mundo que merecemos estar en un sitio bueno o en el sitio que queremos estar. Toda esta presión explota en su personaje en el instante en el que va a salir a correr, en ese momento de la carrera que tiene que demostrar que es buena corredora. Ahí se colapsa, su cerebro no puede funcionar y abandona, ¿no? Por toda esa presión que siente. Ya os digo, esta idea representada en el conflicto de Casey me ha gustado mucho, más incluso que su relación con Izzy, que tiene sus vaivenes en esta temporada porque el padre también le dice unas cosas muy feas a Izzy. Izzy piensa que de alguna forma Casey se está viendo influenciada negativamente por ella y tienen ahí un desamorío, pero me alegro de que al final de la historia sigan juntas e incluso cabe la posibilidad de que vayan a ir a la misma universidad. Además, Casey nos plantea una lección muy interesante que es que se aleja, ¿no?, de alguna forma de toda esa presión. Toma distancia, toma perspectiva, vuelve a sus orígenes, a sus raíces, a correr con las amigas de siempre, a hacer lo mismo que hacía pero desde otro punto de vista. Y creo que muchas veces también es algo que necesitamos en nuestra vida. Estamos tan saturados haciendo algo que salir de ahí
tomar distancia con lo que estamos haciendo, incluso volver a hacer algo que nos llenaba en el pasado, puede ser la clave para ayudarnos a elegir qué es lo que queremos hacer en el futuro. Y para Casey funciona tal cual. Ese paso atrás es una especie de tomar aire para poder elegir con la cabeza más clara. Y muchas veces, como digo, ese paso atrás termina siendo un paso adelante, porque de otra forma consigue contactar también con una universidad a la que le gustaría ir. Buen conflicto de Casey y bien desarrollado. El episodio 9 representa un poquito el final de la historia de Atypical, que es ese momento en el que la tienda está cerrando. Este cierre de la tienda representa de alguna forma casi el cierre de una etapa para todos los protagonistas. Casey se está aceptando poco a poco, cada vez está más segura de quién es. Ha descubierto además que es bisexual, y esto de alguna forma también le ayuda a forjar una identidad. Shahid admite que está asustado porque por mucho que haga bromas y fiestas sobre el huevo que va a perder, sobre este tumor que tiene ahí, él también tiene miedo de que las cosas salgan mal. Paige acaba de dejar un trabajo que no le llenaba porque tenía miedo de dejarlo, porque no sabía qué era lo que podía haber después. Pero lo ha hecho, y ha dado ese paso hacia la incertidumbre que muchas veces es dificilísimo de dar, y Sam se entera de que posiblemente no puede ir a la Antártida. Ese sueño que él ha buscado ya no puede hacerlo porque el programa en el que se había metido no ha tenido los miembros suficientes. Tal y como dice la madre, y tiene un poco de razón, a pesar de que es un poco dura, de que muchas veces tenemos sueños que no se cumplen, cosas que queremos hacer, que nos encantaría, pero la vida nos lleva por otro camino, que no es peor, es simplemente otro camino, pero tenemos que abandonar esa idea, ¿no?, inicial que teníamos. Por eso me encanta que en el último capítulo, Sam, a pesar de que su plan haya salido mal, decida por su cuenta ir a la Antártida sin ningún tipo de programa. Es una decisión súper valiente para un personaje como él. Hacer eso demuestra realmente la decisión que tiene Sam con respecto a ir a la Antártida, a dibujar, a conocer o incluso a proteger a los pingüinos. Y ese momento en el que se lo cuenta a su familia y cómo todos le apoyan, sin ningún tipo de fisura, es realmente bonito. Me ha encantado, y digo que me ha encantado el momento en el que el padre decide que va a acompañar a su hijo a la Antártida. Cómo ese sueño recurrente de los 54-0 representan los 54 días que tiene de vacaciones y que se merece también un descanso y disfrutar de la vida. Y no se le ocurre otra forma mejor de disfrutarla que ir con su hijo a vivir su sueño. Esta es una muestra de apoyo total con respecto a Sam y a lo que él cree. Y ha sido quizá lo que más me haya gustado de toda la temporada. Además arregla las cosas con Casey, le pide perdón por lo que le dijo a Izzy, y este final del padre creo que ha sido de lo que más me ha gustado de toda la historia. El final entre Sam y Paige también es muy bonito porque a pesar de que los dos se quieren, están en un momento de su vida en el que sus sueños o lo que quieren conseguir les puede alejar al uno del otro, y si realmente quieren desarrollarse como personas y llegar al punto que quieren llegar en su vida, tienen que asumir que van a estar mucho tiempo separados, con lo cual dejan la relación mientras todavía se quieren. Es un momento muy emocional, muy duro y muy real también, que muchas veces, pues quieras o no, puede pasar. La madre de la familia quizá no tenga un momento tan importante al final de la historia como lo han tenido el resto de personajes, que incluso Shahid encuentra a una chica de la que parece que se está enamorando. Me ha hecho mucha gracia además que dijera que ese huevo que le han quitado era su parte mala, ¿no? Ese era el gemelo malvado, y que ahora es una persona que realmente ha madurado. Obviamente es una metáfora y nos está contando cómo esta experiencia mala ha hecho que Shahid realmente crezca como persona, se ha sobrepuesto a ella y ahora ve la vida de una forma más madura, y también es una evolución guay para su personaje. Él la cuenta un poco a modo de broma, pero está claro que las experiencias que se nos hacen duras y difíciles también nos hacen madurar. Pero como decía, la madre quizá no ha tenido un momento tan clave en esta temporada, pero ha sido un elemento constante apoyando a Sam desde el inicio hasta el final, con sus fallos lógicamente, metiéndose donde no le llaman muchas veces, pero eso las madres lo van a hacer ahora y siempre, por proteger a sus hijos lógicamente. Entonces esa constancia en el apoyo de su madre también me ha gustado. Y bueno, el momento final en el que Sam sale de casa con su padre y abre la puerta y está ahí la Antártida, está ahí su futuro y su sueño, es un final muy bueno, porque era una persona con muchísimas barreras que lo aislaban del mundo, pero este final representa cómo ha roto todas esas barreras por seguir adelante y por buscar lo que realmente le hace feliz. Esa es la historia de Atypical, la de Sam y la de todos los personajes que rompen sus barreras para seguir adelante. Porque es verdad que Sam, teniendo autismo, tiene más barreras que el resto de las personas, o unas barreras quizá diferentes, pero las personas que no tienen autismo también tienen barreras y también tienen que superarlas de formas diferentes. Todos tenemos cosas que nos impiden ser quizá la mejor versión de nosotros mismos, o una versión más fiel a lo que queremos ser, pero vamos adelante intentando romperlas, y Sam lo ha representado con ese final brutal en el que por fin va a ir a la Antártida. Hay una parte de mí que quiere saber qué va a pasar después, qué va a pasar en la Antártida, si le va a ir bien, si le va a ir mal, si se reencontrará con Paige, qué tal irá a Casey. La serie tendría cosas que contarnos aún, pero lo deja en un momento clave de la vida de Sam,
y en un momento clave de la vida de todos los protagonistas, con un final abierto, pero en el que todos dan un paso adelante. Por eso me parece un final súper bueno y súper adecuado para esta historia. Así que nada, espero que me contéis qué os ha parecido Atypical, cómo habéis vivido la última temporada y si realmente la habéis percibido tan emocionalmente buena como lo he percibido yo. Es cierto que es sencilla, que tampoco indaga en dramas especialmente graves, incluso cuando habla del tema del tumor, pues rápidamente le quita un poco de fuerza para que no sea una serie emocionalmente muy dramática y no sea el point de la historia, pero estoy muy contento y muy satisfecho de que esta serie exista, de que sea tal cual, de que haya una representación tan buena de personas con autismo, incluso como he dicho en los actores que tienen autismo y hacen de personajes con autismo, eso creo que ayuda muchísimo a dar visibilidad, con lo cual yo me he quedado súper satisfecho, admito que he llorado como 3 o 4 veces en el final de la historia, porque sabe muy bien la historia construir esos momentos que de alguna forma te tocan un poco el corazón. Así que nada, suscribíos, dejad un like y seguimos por aquí hablando de series y de todo lo que vaya viniendo. Hasta pronto.